¿Sabías que hay más de 7.000 lenguas en el mundo, pero cada 2 semanas una desaparece para siempre? Sí, es como si una lengua muriera antes de que termine este vídeo. Pero ¿cómo surge una nueva lengua? ¿Y por qué algunas se extinguen mientras otras dominan el planeta? Prepárate, porque vamos a explorar uno de los fenómenos más curiosos y humanos de todos, el nacimiento y la muerte de las lenguas. El proceso de evolución desde gruñidos básicos hasta la creación de lenguajes completos fue largo, y aunque los científicos todavía están descifrando muchos detalles, aquí te explico lo que sabemos hasta ahora paso a paso. Los primeros humanos no eran tan distintos de otros animales en su forma de comunicarse. Usaban sonidos básicos como gruñidos, chillidos y llamadas para expresar emociones o advertir sobre peligros inmediatos, algo similar a lo que hacen los primates hoy en día. Estos sonidos no tenían reglas ni gramática, pero cumplían funciones básicas como advertir sobre depredadores, expresar miedo, alegría o dolor y coordinar acciones simples como cazar en grupo. ¿Por qué no bastaban los gruñidos? Conforme los grupos humanos se volvieron más grandes y complejos, los gruñidos resultaron insuficientes. Necesitaban transmitir información más detallada, como dónde encontrar agua o alimentos, cómo fabricar herramientas, quién era amigo o enemigo. Gruñir no te dice mucho más de cuidado, pero no te aclara si es un tigre o si tu primo quiere quitarte el mango. Aquí empezaron a necesitar más precisión. Como decías, oye, hay agua a 5 kilómetros, pero está llena de cocodrilos. Pues eso no se podía. Antes de que las palabras existieran, los gestos probablemente fueron la forma principal de comunicación. Nuestros ancestros utilizaban movimientos de las manos, posturas y expresiones faciales para transmitir ideas. En situaciones donde los gestos no eran prácticos, como cazar en la oscuridad o a largas distancias, comenzaron a usar sonidos como complemento. Los gestos y sonidos juntos formaron una protolengua, una combinación rudimentaria de señales visuales y auditivas. Nuestros cuerpos también jugaron un papel clave en este proceso. Los humanos desarrollaron una laringe más baja que la de otros primates, lo que permitió producir una mayor variedad de sonidos. Además, la capacidad de mover la lengua y los labios con precisión permitió articular sonidos complejos. Y en el cerebro humano, el área de Broca, relacionada con la producción del habla, y el área de Wernicke, relacionada con la comprensión, crecieron, facilitando la capacidad de procesar y producir lenguaje. Vamos, el sueño de cualquier mamífero parlante. Y aquí es donde empieza la magia del lenguaje. Los humanos comenzaron a asignar significados a sonidos específicos. Por ejemplo, un sonido particular podía significar agua. Otro sonido podía representar peligro. Esta capacidad para asociar sonidos con objetos o conceptos abstractos fue revolucionaria. Permitió a los humanos transmitir información de manera más precisa y rápida. Los niños pequeños en estos primeros grupos imitaban los sonidos de los adultos, lo que ayudó a establecer un sistema compartido de comunicación dentro de cada comunidad. Es como cuando tú empiezas a usar LOL y de repente todo tu grupo de amigos ya lo dice también. Y aquí viene mi parte favorita. Según Robin Dunbar, el lenguaje no evolucionó solo para cazar mejor o advertir peligros, sino para chismorrear. Sí, el salseo fue clave. ¿Quién hizo qué? ¿Con quién? ¿Quién se comió mi mango? Compartir esta información fortalecía las relaciones sociales y mantenía el grupo unido. Vamos, el primer radiopatio nació en las fogatas prehistóricas. Sí, así fue. Los humanos primitivos vivían en grupos sociales grandes, donde conocer las relaciones, alianzas y conflictos era crucial para sobrevivir. Con el tiempo, el lenguaje dejó de ser solo funcional y se convirtió en una herramienta para transmitir conocimientos, mitos y tradiciones. Esto ayudó a que las culturas humanas se desarrollaran y se diversificaran. Por ejemplo, una generación podía enseñar a la siguiente cómo fabricar herramientas o cómo cazar un mamut, lo que aumentaba las posibilidades de supervivencia. Así nacieron las primeras lenguas. Lenguas criollas y pidgins. Cuando dos mundos se cruzan y surge un idioma Frankenstein. Imagina esta escena. Un grupo de comerciantes británicos aparece en una isla del Pacífico con su inglés refinado, o no tanto, seamos realistas. Mientras los habitantes locales, que no tienen ni idea de lo que dicen esos señores con sombreros ridículos, intentan comunicarse para cerrar algún negocio. El resultado,
un idioma parcheado, improvisado y a medio cocer, que funciona lo justo para sobrevivir. Así nació lo que hoy conocemos como pidgin. ¿Qué es un pidgin? Un pidgin es como el lenguaje equivalente a pedir la contraseña del wifi en un bar extranjero. Simple, directo y sin adornos. No es la lengua nativa de nadie, pero sirve para cosas esenciales como dame eso, te pago esto. Olvídate de declinaciones complicadas o verbos irregulares. Aquí no hay lugar para poesía ni para metáforas profundas. Es pura eficiencia. El pidgin inglés. Menos Shakespeare, más me want food. En las colonias del Pacífico, los británicos desarrollaron pidgins basados en su idioma. Así que en lugar de un educado "Could you kindly pass me the food?", podrías pasarme la comida, decían algo como "me want food", yo querer comida. Suena rudimentario, pero oye, el hambre no espera una conjugación perfecta. Lo curioso es que estos pidgins no eran inventados a propósito, sino que surgían de manera natural, porque nadie tenía tiempo para lecciones de gramática avanzada en plena negociación o mientras cargaban sacos de té. Ahora viene la parte interesante. Si un pidgin sobrevive lo suficiente y los niños empiezan a usarlo como su lengua materna, ¡boom!, se transforma en un criollo. Y aquí es donde la cosa se pone emocionante. Adquiere reglas gramaticales propias, enriquece su vocabulario y se convierte en un idioma completo y funcional. En Haití, durante la época colonial, los esclavos africanos mezclaron el francés que escuchaban de sus amos con palabras y estructuras de sus lenguas nativas. ¿El resultado? El criollo haitiano, un idioma tan vivo y rico como la historia de su pueblo. Tiene palabras y sonidos del francés, pero si intentas hablar francés en Haití pensando que te van a entender, buena suerte con eso. Hoy, en las ciudades, algo parecido sigue ocurriendo. Los jóvenes de comunidades multiculturales mezclan idiomas y crean nuevas formas de comunicación. Un ejemplo, el Sheng en Nairobi, una mezcla de Swahili, inglés y lenguas locales que cambia más rápido que las tendencias de TikTok. Es un símbolo de identidad, pero también un desafío para cualquiera mayor de 30 años que intente seguirles el ritmo. Y así nacen nuevas lenguas, cuando las lenguas mutan, las hijas rebeldes y la lengua madre. Las lenguas, al igual que los organismos vivos, no son estáticas. Cambian, evolucionan y en algunos casos se transforman tanto que terminan convirtiéndose en algo completamente diferente. Es una de las razones por las que hoy no hablamos el mismo idioma que los romanos, sino algo que surgió de su latín, pero con toques muy distintos. Imagina una lengua como una familia grande. Tienes a la madre lengua y a sus hijos, que al principio son muy parecidos a ella, pero con el tiempo cada uno toma su propio camino por varias razones. Por ejemplo, por aislamiento geográfico. Cuando un grupo de hablantes de una lengua se separa de los demás, por ejemplo porque se muda a una región diferente, su forma de hablar empieza a cambiar. Las palabras, pronunciaciones y gramática evolucionan según las nuevas necesidades locales. También sucede por influencia cultural. Al entrar en contacto con otras culturas, los hablantes adoptan palabras, estructuras gramaticales y expresiones de otros idiomas. Y además también está la innovación interna. Los hablantes, especialmente los jóvenes, suelen cambiar las palabras y formas de hablar para adaptarse a su realidad, dejando atrás lo que consideran anticuado. Hagamos un pequeño inciso. Quiero recomendarte un vídeo de este canal que igual no has visto y es entretenido a la par que interesante. Se titula Del miedo al mar a veranear en la playa. ¿Sabías que hace mucho tiempo las personas le tenían un profundo miedo al mar? ¿Y cómo es posible que con el tiempo la playa se haya convertido en el destino turístico más deseado? Pues en este episodio te contamos todo al detalle. Te dejo el enlace aquí arriba a la derecha. Si pinchas, te lleva directamente. Y ahora, prosigamos con el tema de hoy. El ejemplo del latín, de una madre única a hijas rebeldes. El latín clásico, el idioma del Imperio Romano, es uno de los ejemplos más famosos de mutación lingüística. Durante los siglos de expansión romana, el latín se extendió por toda Europa y el norte de África. Sin embargo, lo que hablaban los campesinos, soldados y colonos no era el latín pulido de Cicerón, el latín culto, sino una versión más práctica y simplificada llamada latín vulgar. ¿Qué pasó cuando el Imperio Romano cayó? Pues cuando el imperio colapsó, las regiones que habían hablado latín quedaron aisladas unas de otras. Sin la influencia centralizada de Roma, cada región comenzó a desarrollar su propia versión del latín, adaptándolo a su realidad local. La mutación nunca se detiene.
Y lo divertido de todo esto es que las lenguas nunca dejan de mutar. Incluso hoy, el español, el francés y el italiano siguen cambiando. Nuevas palabras entran en el vocabulario, otras se olvidan y la gramática se adapta a las necesidades de las personas. Pero ¿por qué mueren las lenguas? La desaparición de una lengua no es simplemente un hecho triste. Es como perder una biblioteca completa de conocimientos, historias y formas únicas de ver el mundo. Sin embargo, no es un proceso misterioso ni aleatorio. Las lenguas mueren porque enfrentan una serie de factores que las empujan al olvido y lamentablemente el mundo moderno no suele ser amable con las lenguas minoritarias. Desplazamiento cultural. El peso de las lenguas dominantes. Cuando una lengua dominante entra en escena, las lenguas locales suelen quedar relegadas. Esto sucede porque el idioma dominante tiene más ventajas sociales. Si quieres estudiar, trabajar, negociar o simplemente ver memes, necesitas hablar el idioma grande. Por ejemplo, en muchas partes de África, idiomas locales como el Igbo o el Hausa han perdido terreno frente al inglés o al francés, ya que estos son los idiomas de la educación y el comercio. Los padres, preocupados por el futuro de sus hijos, dejan de enseñarles su lengua materna y priorizan la lengua dominante, pensando que así tendrán más oportunidades. Pero en el proceso se rompe el ciclo de transmisión de la lengua original. Menudo dilema. Es como si las lenguas pequeñas fueran un restaurante familiar de toda la vida y las lenguas dominantes un McDonald's que abre justo al lado. Poco a poco, los clientes, en este caso los hablantes, cambian de preferencia y el restaurante acaba cerrando. Cambios económicos y sociales, el valor práctico del idioma. La economía también juega un papel crucial en los idiomas. Las lenguas indígenas suelen estar asociadas a comunidades rurales o menos industrializadas, mientras que las lenguas dominantes suelen vincularse a centros urbanos, educación avanzada y progreso económico. Por ejemplo, en América Latina, lenguas como el náhuatl, que una vez fueron pilares culturales, han sido desplazadas por el español debido a su utilidad en contextos comerciales y educativos. Una curiosidad amarga. Esto no significa que las lenguas indígenas no sean ricas en conocimientos. De hecho, contienen una inmensa cantidad de información sobre medicina natural, astronomía o ecología, pero este valor no suele reconocerse en la economía global. Es una especie de ironía cruel que las lenguas que podrían enseñarnos cómo vivir en armonía con la naturaleza son reemplazadas por las lenguas que nos llevaron a arrasar con esa naturaleza. Hoy, más de la mitad de la población mundial habla solo 23 idiomas. Eso significa que de las más de 7.000 lenguas existentes, unas pocas monopolizan el escenario global, mientras el resto queda en peligro. Un ejemplo dramático es América Latina, donde más de 400 lenguas indígenas han desaparecido en los últimos siglos, víctimas del colonialismo y de la modernización. El problema es que la globalización crea una falsa dicotomía. O hablas el idioma universal o quedas marginado. Cada idioma tiene su propia manera de estructurar ideas. Al perderlo, perdemos una perspectiva única en el mundo. Pero hay proyectos de revitalización de las lenguas. Por ejemplo, el resurgimiento del hebreo, que pasó de ser una lengua litúrgica a un idioma moderno. O el caso de las lenguas indígenas como el maorí, revitalizado con programas escolares. En otro episodio, nos parece interesante abordar la perspectiva de España con respecto a las lenguas. ¿Por qué se han protegido y siguen vigentes lenguas como el catalán, el gallego, el euskera y el valenciano? Las lenguas son como organismos vivos. Nacen, crecen y a veces mueren, pero también pueden ser resucitadas.